Bueno, este es un saludo muy especial para toda la comunidad de habitantes de Dos Quebradas y los interesados frente a lo que fue el proceso de actualización catastral desarrollado entre el área metropolitana de Centro Occidente y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital a través de su marca GoCatastral en el municipio de Dos Quebradas. Queremos despejar a través de este video algunas de las dudas que han venido surgiendo en la comunidad y también para que en caso de alguna inconsistencia por favor nos informen y podamos desarrollar las correcciones que tengan lugar. Bien, entonces en esta presentación simplemente daremos a conocer tres cosas. En primer lugar, los resultados generales del proceso. En segundo lugar, la metodología utilizada para que todos y todas las y los ciudadanos puedan conocer cómo fue que se desarrolló el proceso de valoración de sus inmuebles. Y en tercer lugar, vamos a hacer una comparación con el mercado inmobiliario para saber qué tan desfasados o no estamos en relación al ejercicio que se hizo y en ese orden de ideas poder mirar la consistencia del mismo. Bien, entonces con esta diapositiva queremos recordar que el proceso de actualización catastral se hizo exclusivamente en la zona urbana. En la zona rural se desarrolló un proceso de conservación catastral. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que tenemos frente a la zona urbana? Pues en la zona urbana, básicamente, como consecuencia del proceso de actualización catastral, tenemos que el municipio pasó de tener 69.759 predios a 73.641 predios que están relacionados, por un lado, con nuevas incorporaciones, es decir, predios que no estaban en la base catastral, pero también una resectorización que explica el por qué en la zona rural pasamos de 11.762 predios a 9.301 predios, es decir, predios que estaban clasificados como rurales, pero que de acuerdo a sus características y a la norma existente tenían que pasar a ser catalogados como urbanos de acuerdo a pues, las características urbanísticas de los mismos. Siguiente, por favor. Precisamente en este mapa podemos ver cómo se dieron esas incorporaciones, como lo podemos observar aquí básicamente en todas las comunas, con excepción de la comuna 11, nosotros encontramos incorporaciones. Esas incorporaciones precisamente dan cuenta de la dinámica inmobiliaria del municipio de la última década y particularmente, digamos, esa reclasificación en el borde urbano como consecuencia de proyectos, insisto, que eran rurales, pero que a todas luces cumplían con los elementos propios de predios con características urbanísticas. En términos de los cambios en los metros cuadrados construidos, el municipio aumentó en 24% el número de metros cuadrados que se encontraban en su base catastral, pasando de 6.6 millones de metros cuadrados construidos a 8.2 millones. Esto se explica básicamente por dos razones. La primera de ellas, las incorporaciones de predios en la base catastral, de predios totalmente nuevos, no los que fueron desclasificados. Y en segundo lugar, porque se detectó pues una actividad constructiva que no venía siendo incorporada en los procesos de conservación catastral y que pues evidencian los cambios que se han dado en el municipio. Y frente al valor catastral, y esto es quizás de lo más importante, el municipio pasó de tener un valor catastral de 4.3 billones de pesos en 2021 a tener 8.98 billones en 2022, lo cual se traduce en una variación del 105% y permitiendo en ese orden de ideas tener un valor comercial final del municipio de 14.97 billones de pesos. Eso es lo que vale hoy el municipio de Dos Quebradas, lo que vale particularmente lo que valen sus inmuebles, aún estando pendiente la actualización de la zona rural. Una variación del 105%, ¿qué es lo que nos está indicando? Pues nos está indicando en términos generales que los valores catastrales del municipio estaban girando alrededor del 30% de su valor comercial, cuando la ley lo que plantea es que el valor mínimo catastral debe ser del 60%, que fue finalmente lo que se adoptó en el municipio. En el municipio se tenía la posibilidad de adoptar un valor entre el 60 y el 100%, y lo que se desarrolló finalmente fue, o la decisión que se tomó mejor, fue la del 60% del valor catastral sobre el valor comercial. En relación a la metodología, es importante destacar que en el proceso de actualización catastral se identificaron 218 zonas homogéneas físicas. Ya vamos a ver qué es eso.
101 zonas geoeconómicas, y adicionalmente para desarrollar o para obtener los valores finales de los inmuebles, nosotros utilizamos modelación econométrica. ¿Qué es la modelación econométrica? Básicamente a través de técnicas estadísticas y el comportamiento del mercado inmobiliario incorporamos los valores de los inmuebles, se hicieron avalúos especiales, se desarrolló un modelo generalizado para mirar cuáles fueron esos incrementos en términos del valor de la construcción, se aplicaron tablas de valor y se tuvieron en cuenta también los valores de la conservación. En general, aplicamos puntos muestra, es decir, de manera aleatoria, probabilística, utilizando herramientas estadísticas. Seleccionamos una muestra en la que cada predio del municipio podía ser seleccionada y seleccionamos unos predios que nos servían para representar el universo completo de los predios urbanos, y esos predios los validamos con las ofertas del mercado inmobiliario para saber cuál era el valor de esos inmuebles y a partir de allí poder pues hacer unas proyecciones. Siguiente, por favor. Estábamos hablando de las zonas físicas urbanas. Este concepto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque precisamente nos permite tener en cuenta las diferencias que pueden llegar a existir en el municipio en razón de las diferentes características que se pueden presentar en el caso de los diferentes predios de la ciudad. En ese orden de ideas se tuvieron en cuenta la topografía, la influencia vial, el acceso a servicios públicos, los usos actuales del suelo, las normas de uso del suelo, la tipificación de la construcción, de tal suerte que se generaron grupos de predios que cumplían con las mismas características. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de que un predio que tiene una topografía diferente o una influencia vial diferente no tuviese la misma valoración económica que un predio que tiene unas características mucho menores. Entonces, en ese orden de ideas se intentó homogenizar, de ahí el nombre, todos esos predios para poderlos meter en bolsitas que nos sirvieran para hacer al final de la mejor forma el proceso de valoración. Estas fueron pues parte de las variables que se tuvieron en cuenta en la topografía. Si estábamos hablando de suelo plano, inclinado, empinado; en el uso actual si estábamos hablando de predios residenciales, comerciales, industriales; lotes, en el caso de los servicios públicos, el acceso a servicios públicos básicos y complementarios; si habían servicios básicos incompletos o si no se tenían servicios; el estado de las vías y la tipificación en términos de las construcciones, para evaluar muy bien, de acuerdo a las características del inmueble, las características particularmente de la fachada, pues digamos cómo estaban esos inmuebles, insisto, para no poder mezclar peras con manzanas, y en ese orden de ideas que cada predio respondiera a un valor de acuerdo a sus características. Con base en esto, entonces se construyeron las zonas homogéneas físicas, que son cada uno de estos polígonos o áreas que involucran diferentes tipos de predios con características similares. Acá esto coincide también con el análisis de lanzamientos de vivienda nueva en el municipio, que fíjense ustedes, de acuerdo a la diapositiva de incorporación de predios nuevos, coincide, es decir, se está capturando lo que está pasando en el municipio, y aquí es muy importante señalar que en relación a la metodología se combinaron tres cosas. La primera de ellas, métodos directos que están relacionados con trabajo en campo, que sirvieron para identificar, entre otras cosas, por ejemplo, las zonas homogéneas físicas. Utilización de fuentes secundarias. Cuando estamos hablando de la utilización de fuentes secundarias, pues nos estamos refiriendo a bases de datos que nos van a permitir a todas luces pues tener una información relacionada con el estado en que se encuentran los inmuebles, y métodos declarativos y colaborativos en los que estuvimos dialogando con la comunidad, con líderes comunitarios que nos brindaron información en relación a sus inmuebles. Estas fueron las ofertas del mercado inmobiliario que se analizaron, 18.000 ofertas inmobiliarias desde el 2018 al 2021. Al final nos quedamos con 600 ofertas del mercado inmobiliario que se utilizaron en esas zonas homogéneas físicas para poder saber cuáles eran los valores relacionados con esos inmuebles de la ciudad, y para poder tener
o poder calcular el valor del suelo, que es lo que denominamos nosotros zonas geoeconómicas. Siguiente, por favor. Estos fueron los puntos muestras utilizados. Fíjense ustedes que existe una distribución en todo el municipio de diferentes tipos de predios que me sirven precisamente para poder hacer una proyección sobre el conjunto de predios de acuerdo a métodos estadísticos que minimizan el error y que maximizan los niveles de confianza. Al final, entonces, con los valores de referencia de metro cuadrado de las zonas geoeconómicas que corresponden a las zonas que están relacionadas con las zonas homogéneas físicas, se calcula el valor del suelo de manera diferenciada en todo el municipio. Esto se multiplica por el área de terreno y adicionalmente se suma el valor de la construcción por el área de la construcción. Hay que señalar aquí que en no más del 20% del municipio nosotros evidenciamos cambios en áreas, es decir, que en el 80% de los predios del municipio se siguió teniendo en cuenta la misma área que ya teníamos de la vigencia anterior, y el valor de la construcción se utilizó aplicando un modelo en el que se tenía en cuenta la calificación del inmueble de acuerdo a sus condiciones, es decir, predios con mejores condiciones tenían mejor calificación, y la edad de los inmuebles. Es decir, que un predio, en la medida en que es más viejo, tiene un valor de construcción mucho más bajo. Y producto de de ese análisis, es que tenemos el valor comercial final de los inmuebles, y sobre ese aplicamos un porcentaje del 60%, que es, insisto, el valor mínimo permitido por la ley. También se utilizaron modelos econométricos, particularmente para la propiedad horizontal, como lo habíamos dicho, modelos de vivienda hasta de 3 pisos, de 4 pisos y más, de comercio y de oficina, donde se tuvieron en cuenta las coordenadas de los predios, el puntaje de calificación de los inmuebles, el área de construcción, los avalúos que traían, la estratificación, la edad de los inmuebles, el acceso a servicios públicos, la topografía, el valor de uso, el valor del suelo, el uso del suelo, el destino económico, y con todo eso se calculaban los valores para el caso de estos 3 tipos de inmuebles. Aun cuando, es importante señalar, otros se fueron por avalúos especiales. Al final de cuentas, tenemos que el 79.4% de los predios del municipio tuvieron como incrementos máximo 200%, que esto se explica, es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Eso por qué se explica? Pues explica uno porque teníamos unos valores catastrales que no correspondían con la realidad que tenía el municipio, o que tiene el municipio en este momento. Es decir, tenemos predios aquí, por ejemplo, que tenían 100 metros cuadrados y un valor catastral de 300.000 pesos, pues claramente eso no tiene ninguna explicación, y adicionalmente, pues los valores estaban muy por debajo de la realidad del mercado inmobiliario. Pero lo importante aquí destacar es que el 79.4% de esos inmuebles crecieron hasta máximo 200%, que 3.924 predios pues corresponden a predios nuevos que no estaban en la base, y en ese orden de ideas estamos hablando de alrededor de un 84% de los inmuebles, 85%, perdón, de los inmuebles del municipio que pues realmente no están presentando grandes cambios. Los grandes cambios pues los tenemos en efecto en predios que se incrementan entre 200 y 500%, 500 y 1000%, 1000 y 2000%, pero repito, y esto es muy importante, eso tiene que ver con lo que se venía, el desfase que existía, particularmente por predios que tenían unos valores muy bajos y que, claro, los incrementos en términos porcentuales parecieran elevados, pero pues lo que está sucediendo allí es que en la mayoría de los casos estamos hablando de predios que estaban alrededor de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, y pues se actualizaron a el valor del mercado inmobiliario. Siguiente, por favor. Entonces, algunas cifras para tener en cuenta y para ir cerrando: 83.46% de los predios urbanos del municipio se encuentran por debajo de avalúos catastrales de 135 salarios mínimos, es decir, el 83.46% de los predios del municipio valen máximo 135 millones de pesos, su valor comercial no supera los 225 millones. De estos, en estrato 1 y 2 tenemos el 30.3% de los inmuebles, el 30.3% de los inmuebles están en estratos 1 y 2, y el valor catastral máximo del 75% de los municipios que crecieron por encima del 175%
es de 105 millones de pesos. Es decir, simplemente tenemos unos valores extremos sobre los cuales, por supuesto, si hay que hacer alguna revisión, estamos prestos a hacerla por si llegó a existir alguna inconsistencia en el ejercicio. Y bueno, vamos a mirar algunos resultados frente al mercado inmobiliario, es decir, cómo tenemos los valores catastrales en relación a lo que está pasando en el mercado inmobiliario, que es lo que nos obliga la ley, que los avalúos catastrales sean pues un resultado de aplicar, en este caso, el 60% de los valores comerciales y que esos valores comerciales respondan a la dinámica del mercado inmobiliario. Entonces, el año pasado, precisamente en un esfuerzo entre la Unidad de Catastro Distrital y Finca Raíz, desarrollamos un estudio donde básicamente para el caso del municipio de Dos Quebradas, el precio promedio del metro cuadrado en ofertas predominantes en portales inmobiliarios estaba alrededor de los 2.95 millones de pesos. Y en ese orden de ideas, fijémonos nosotros que en los valores comerciales que obtuvimos desde la unidad, todos estos valores se encuentran por debajo. Viviendas a 3 pisos, apartamentos de 4 pisos y más, e incluso comercio y oficina, todos esos valores están por debajo de ese valor que está planteando la dinámica inmobiliaria. Y esto es porque nosotros en la valoración que hacemos también tenemos en cuenta elementos y descontamos cosas como el margen de negociación, nuevamente insisto con el tema de la vetustez, la edad de los inmuebles, y eso hace que pues esos valores sean más bajos. Si analizamos los resultados en términos del valor del metro cuadrado integral de las ofertas que se analizaron en el ejercicio respecto al metro cuadrado de los avalúos catastrales, ¿qué tenemos en promedio? Valor del metro cuadrado integral de las ofertas, comuna 1, 2.968.000 pesos, comuna 2, 2.417.000, comuna 3, 1.923.000, comuna 4, 1.636.000, y si seguimos bajando, 2.319.000, 1.929.000, 2.442.000. En todos los casos, esos valores están por encima de los avalúos catastrales que nosotros calculamos. En general, el promedio del valor del metro cuadrado integral de las ofertas es de 2.026.000. Aquí, para lo residencial, aquí están los predios NPH. Y si comparamos eso con el valor del metro cuadrado integral de los avalúos catastrales, que fueron de 908.000 pesos, pues nosotros lo que tenemos aquí es que eso está muy por debajo, incluso por debajo del 60%, que insisto, tiene que ver con el hecho de que a estas ofertas se le da un proceso de depuración para que el valor comercial realmente refleje lo que ese valor al que están dispuestas las personas a desarrollar transacciones en el mercado. Si vemos la evolución del metro cuadrado de vivienda nueva, pues en general está por encima de los 2 millones de pesos desde el 2017 a la fecha, por debajo de la valoración que se ha desarrollado en relación a el comportamiento de los precios en el municipio. Siguiente, por favor. Y finalmente, en el caso de la vivienda usada, en Dos Quebradas sucede exactamente lo mismo. Si vemos apartamentos, casas y casas campestres, en el caso de apartamentos 2.742.000, en el caso de casas campestres 2,5 millones, y de casas 1.956.000, que fue con lo que cerramos, lo que tuvimos en el primer semestre del 2021. A todas luces, estos valores están por encima de los valores catastrales, lo cual pues evidencia la consistencia del ejercicio realizado, donde se tuvieron en cuenta todas las particularidades para que los avalúos catastrales reflejaran la realidad de los inmuebles de las y los ciudadanos de Dos Quebradas. Entonces, muchísimas gracias y esperamos con esto haber podido despejar algunas dudas. Estaremos muy atentos a poder resolver todas las preguntas y todas las inquietudes que tengan, para que si en este ejercicio que acabamos de presentar se presentaron inconsistencias, pues estamos prestos a corregirlos, la metodología nos permite hacerlo.